Marco Ulpio Trajano nació en la antigua ciudad romana de Itálica, en la provincia de Bética, actual Andalucía, el 18 de septiembre del año 53. Provenía de la ilustre gens Ulpia, una familia patricia cuyos antepasados habían establecido su fortuna en Hispania tras la Segunda Guerra Púnica. Su padre, también llamado Marco Ulpio Trajano, sirvió con distinción bajo el emperador Vespasiano. Fue legado, comandante, de una legión en la Primera Guerra Judeo-Romana, lo que le ganó el favor imperial. Trajano siguió desde joven la carrera pública. Durante el reinado de Domiciano obtuvo el pretorado, y en el año 88 participó en la supresión de la rebelión del general Lucio Antonio Saturnino en Germania Superior, demostrando lealtad al emperador. Este mérito le valió el apoyo de las legiones y el primer consulado en el año 91. Fue entonces cuando se casó con Pompeya Plotina, una mujer austera e instruida que se convertiría en su compañera inseparable. La situación en Roma cambió bruscamente en el año 96. Domiciano fue asesinado el 18 de septiembre de ese año por sus propios cortesanos. Ante el temor de inestabilidad, el Senado proclamó emperador a Marco Cosello Nerva, un senador mayor sin heredero ni apoyo militar. Para ganarse la confianza de los soldados, Nerva adoptó como sucesor a Trajano en octubre del año 97. Trajano, que gobernaba entonces la provincia militar de Germania Superior, recibió la noticia de su adopción por el emperador Nerva, convirtiéndose así en su sucesor designado. Al año siguiente, tras la muerte de Nerva, el 28 de enero del año 98, Trajano fue proclamado emperador por la Guardia Pretoriana, pasando a ocupar el trono imperial. Al asumir el poder, Trajano era ya un hombre de carácter sobrio y prudente. Para ganarse la confianza del pueblo, del Senado y del ejército, revocó muchas de las medidas impopulares de Domiciano. Indultó a los encarcelados políticos, restituyó propiedades confiscadas por el antiguo régimen y organizó espectáculos públicos con repartos gratuitos de trigo para la plebe. En el trato con el Senado promovió la participación de los magistrados en decisiones clave, aunque él mismo dictaba finalmente las soluciones pensando en el bienestar común. Durante los primeros años de su mandato se hizo notar la fama de emperador soldado de Trajano. Pasaba largas horas escuchando las quejas de ciudadanos en la audiencia pública del Palacio Imperial. Cuenta la tradición que, al partir hacia la campaña contra Dacia, una viuda lo detuvo en la calle para suplicarle justicia por el asesinato de su hijo. Trajano prometió ocuparse del caso a su regreso, pero ella le recordó que él podría no volver de la guerra. Conmovido por su dolor, el emperador desmontó de su caballo, buscó al culpable y lo castigó antes de reemprender su marcha. Poco después proyectó una gran expedición contra el reino de Dacia, actual Rumanía. En el año 101 preparó el ejército y cruzó el Danubio con el objetivo de castigar al rey de Cébalo, que había roto un tratado con Roma y hostigaba las provincias fronterizas. Trajano ganó la batalla decisiva de Tapae en el año 102, infligiendo severas pérdidas al ejército dacio. Tras este triunfo inicial, hizo una tregua momentánea y regresó a Roma para celebrar un triunfo con el Senado y el pueblo, antes de reorganizar sus fuerzas y preparar la siguiente fase de la campaña. La guerra contra Dacia continuó con renovada determinación. En el año 105, Trajano lanzó una segunda campaña más intensa. Avanzó con 10 legiones al corazón de los Cárpatos y sitiando las principales fortalezas dacias. En el año 106, las legiones romanas tomaron la capital dacia, Sarmisegetusa, y forzaron al rey de Cébalo a suicidarse para evitar la captura. Con su muerte se completó la conquista de Dacia. Trajano anexionó el territorio y estableció la provincia de Dacia. Para consolidar este logro, fundó la ciudad de Ulpia Traiana Sarmisegetusa y repobló la región con colonos latinos. Los vastos botines de guerra permitieron al emperador emprender un ambicioso programa de obras públicas. En Roma encargó a su arquitecto favorito, Apolodoro de Damasco, la construcción del Foro de Trajano, un complejo monumental con una gran basílica, bibliotecas y plazas. En el extremo del foro
se erigió la famosa columna de Trajano, decorada con relieves en espiral que narran las campañas dacias. Hoy es uno de los monumentos mejor conservados de la antigua Roma. A su alrededor se levantaron también el mercado de Trajano, un arco triunfal y las termas de Trajano en el Esquilino, entre otros edificios públicos. Además de sus conquistas en Europa, Trajano extendió sus dominios hacia el sur de Siria. En el año 107, anexionó el reino nabateo y creó la provincia de Arabia Pétrea, tomando Petra como capital provincial. Con este avance aseguró las rutas comerciales del desierto, incluida la ruta del incienso, y nuevas fuentes de ingresos para el imperio. Trajano prestó también atención a las necesidades sociales del imperio. Impulsó la institución de los Alimenta, un programa de bienestar que destinaba subvenciones para el sustento y la educación de niños huérfanos y pobres en Italia. Distribuyó tierras entre los veteranos militares y facilitó la integración de las élites provinciales, otorgando la ciudadanía romana a personas destacadas de Hispania, Galia y otras regiones. En materia religiosa, mantuvo una actitud moderada. Toleró las religiones tradicionales de las minorías, permitiendo cultos privados siempre que no perturbaran la paz del imperio. Consolidada la situación en Europa, Trajano dirigió entonces su mirada al este. En el año 113 cruzó el Éufrates e invadió Armenia, donde depuso al rey progermano y colocó en el trono a un cliente fiel a Roma. Al año siguiente penetró en la Mesopotamia parto. En poco tiempo sus legiones avanzaron hacia Ctesifonte y otras ciudades orientales. En el año 116 llegaron hasta Susa, actual Irán, obteniendo así la máxima extensión territorial conocida del imperio. Estos avances llevaron al imperio a su mayor extensión jamás conocida y le valieron el título de Particus. Sin embargo, las campañas agotaron el esfuerzo imperial y provocaron reacciones en la zona. Al replegarse en el año 115, estallaron rebeliones en varias provincias del Mediterráneo oriental, protagonizadas por comunidades judías de la diáspora, la llamada Guerra de Quitos. Trajano las reprimió con mano dura. Por ejemplo, ordenó que los judíos de Chipre fueran expulsados de la isla bajo pena de muerte si regresaban. A pesar de estos disturbios, su prestigio entre los senadores permanecía alto. En el año 114, el Senado le concedió el título de Optimus Princeps, que significa el mejor gobernante. Desde entonces, se popularizó la frase más afortunado que Augusto, mejor que Trajano, como homenaje a su ejemplar gobierno. El año 117 Trajano emprendió el viaje de regreso a Roma, pero su salud se quebró repentinamente. Sufrió una apoplejía y falleció en Selinunte, en la provincia de Cilicia, a la edad de 63 años. Su muerte fue recibida con profundo pesar. El Senado decretó su divinización, elevándolo a la categoría de divo Trajano. Sus restos fueron incinerados y depositados en una cámara funeraria al pie de la columna de Trajano, cumpliendo así su deseo de dejar en Roma un monumento que perpetuara su memoria. Trajano no tuvo descendencia legítima, por lo que preparó cuidadosamente su sucesión basada en la capacidad. En sus últimos años, había adoptado como hijo y heredero a Publio Helio Adriano, hijo de su sobrina y reputado militar, que también era pariente de la emperatriz Plotina. Tras la muerte de Trajano, y gracias al apoyo de Plotina y del ejército, Adriano fue proclamado emperador por las legiones. De este modo comenzó la dinastía Ulpio Aelia, también llamada Antonina, que mantendría la paz y la cohesión en el imperio durante varias décadas. El legado de Trajano perduró durante siglos. Bajo su gobierno el imperio alcanzó la máxima extensión de su historia, desde las orillas del Rin y el Danubio hasta los confines de Mesopotamia y Persia. Sus victorias enriquecieron a Roma. El tesoro de Decébalo y las minas de oro de Dacia financiaron obras públicas como acueductos y edificios emblemáticos. Las reformas sociales que impulsó y sus numerosas construcciones convirtieron la capital en una ciudad monumental sin precedentes. Después de su muerte, historiadores y filósofos antiguos resaltaron su virtud y justicia. Para ellos, Trajano representó el modelo del gobernante sabio,
y más allá de la antigüedad su figura recibió admiración. En la Edad Media fue considerado un soberano justo y casi mártir. Aún hoy, ruinas como el Foro y la Columna de Trajano en Roma evocan su época de gloria. En el imaginario colectivo, Trajano sigue siendo símbolo del apogeo del Imperio Romano y del ideal de liderazgo justo y generoso que encarnó.